Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de distribución bivariada. Dice, se realiza un estudio de la cantidad de viviendas que los corredores de propiedad venden o arriendan en un mes. Se define X como la cantidad de viviendas vendidas por un corredor de propiedad y se ahí la cantidad de viviendas arrendadas por un corredor de propiedad. Entonces, X tenemos verticalmente, sugiero venta, sugiero escribirlo, rayar esto porque así no nos enredamos. Este es X, después viene el Y. X, después Y. Entonces, de repente pueden venir al revés, el X acá, el Y vertical. Tenemos que estar atentos a esto nomás. Esta es la primera que sale la vertical, la segunda la horizontal. Entonces dice, determine la probabilidad que el corredor de propiedades realice más de 4 proyectos exitosos si se sabe que vendió a lo más 2 viviendas. Entonces vamos a rayar aquí porque es muy importante esto. Yo sé, si se sabe, yo sé que vendió a lo más 2 viviendas. Y acá como yo ya rayé esto, que la X era la cantidad de viviendas vendidas, entonces yo sé que vendió a lo más dos. O sea, yo sé que ese ya no pasó. Ese lo tengo que eliminar de mi espacio muestral. Yo sé que eso no sucedió, porque vendió a lo más. O sea, vendió 0, 1 o 2. Me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad que el corredor de propiedades realice más de 4 proyectos exitosos? Realice más de 4 proyectos exitosos. ¿Cuándo tenemos 4 proyectos exitosos? Si es que es 0, 0, no, ¿cierto? 0 y 1, tendríamos un proyecto exitoso, ¿no? Ni dos ni tres, ¿cierto? Porque 3 más 0 tampoco son más de 4 proyectos exitosos. A ver, 0 con 1 tampoco, 0 con 2 tampoco. 1 con 1 son 2 proyectos exitosos. 2 y 1 son 3 proyectos exitosos. 4 proyectos exitosos. Tenemos ahí. 2 con 1 son 3 proyectos exitosos. 2 con 2, eh, bueno, tampoco realmente porque este tampoco era porque dice realice más de 4 proyectos exitosos. Entonces, 2 y 1 no, 3 y 1 tampoco, porque 3 y 1 es 4, pero dice más de 4, eso tampoco. 2 y 1, 3 no, 2 y 2 tampoco. 2 y 3, ese sí, era solo ese, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos casos favorables, 3 y 2, ¿sí? Así que básicamente la problemática se está limitando a esto, a decir, ¿cuál es la probabilidad que X valga 2 y valga 3? No hay otro caso favorable, ¿sí? Ese y puede ser como intersección o punto y coma, también cualquiera de los tres se usa muchísimo. Pero el tema es que, dado, si se sabe, yo sé que vendió a lo más 2 viviendas. O sea, yo sé que X es como máximo 2. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto entonces? Vamos a plantear, por lo tanto, se me movió esto, no lo puedo mover porque tengo rayada la tableta. Ahí estamos. Ya. Entonces, si se recuerdan de este teorema de condicionalidad, condicional. Esto para calcular una probabilidad condicional. Yo digo, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de que sucedan ambos partido la probabilidad de la condicional. Bien, entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuándo pasan estas dos cosas? Cuando lo que vimos acá, este es, ¿cierto? Esto va a ser entonces la probabilidad de que tienen en común, que X sea menor o igual a 2 y que suceda esto, simplemente la probabilidad de que X valga 2 e Y valga 3, ¿cierto? Es simplemente esa probabilidad. Partido la probabilidad, uy, no, partido la probabilidad de la condicional, partido la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Bien. Y con ello vamos a ir sacando las probabilidades. Primero, esto sería 0,05. Uno de los errores más comunes que veo es que simplemente calculan esa probabilidad y lo dejan ahí. Pero el tema es que se sabe algo, se sabe que todo esto ya no está en el espacio muestral. Entonces vamos a borrar esto para darlo a entender. Que cuando nosotros condicionamos, hubo todo esto que sacamos del espacio muestral porque dijimos que se sabe que a lo más vendió 2 viviendas. Entonces, la probabilidad total, el espacio muestral ya no suma 1, sino que la probabilidad total se va a conformar
con estas probabilidades, con estas que está aquí. Entonces, por eso es que yo necesito dividir, yo digo casos favorables sobre casos totales. ¿Quiénes son los casos totales entonces? Vamos a tener que sumar estos valores. ¿Cuál es la probabilidad de que venda 0 departamentos? Entonces nosotros sumamos 0,05 más 0,12 más 0,06 más 0,07. Tenemos entonces, esto es el 0,3. Después tenemos el 4% más el 8% más el 5% más el 1%, que tenemos 0,18. Y después tenemos 12%, el 8%, el 7% y el 5%, tenemos 0,32. Y esto es lo que yo les digo, que hay un 4%, un 2%, un 8% y un 6% que ya no van a formar parte del espacio muestral. Es decir, mi espacio muestral ya no va a sumar 1, sino que va a sumar 0,80. Es el 5%, pero del 80%. ¿Bien? 5% de 80. Entonces, ahí si sumamos esto me va a dar 0,8. Tenemos 0,3 más 0,18 más 0,32 y con eso tenemos que el 80%. Entonces, ya no es sobre el caso, el 100% de los casos, sino sobre el 80% de los casos. ¿Bien? Y así tenemos 0,05 dividido en 0,8 y con eso tenemos que es 0,0625. ¿Bien? Después dice... Determine la variabilidad porcentual de viviendas arrendadas cuando se vende una vivienda. Ya, si recordamos, la variabilidad porcentual es el coeficiente de variación. Variabilidad porcentual es el coeficiente de variación de un X. ¿Y cómo se sacaba eso? Como la desviación estándar partido la media. Bien. Y lo podemos pasar a porcentaje multiplicándolo por 100 y poniendo un porcentaje. Bueno, y esta nomenclatura ya no se usa realmente en variable aleatoria, es la desviación estándar de X, partido la media, ya no hablamos de la media, hablamos de la esperanza de X, y pasado a porcentaje. Bien. Entonces, determina la variabilidad porcentual de viviendas arrendadas cuando se vende una vivienda. O sea, estamos aquí. Cuando se vende una vivienda, o sea, esta es la situación, ¿cierto? Lo voy a rayar mejor con el otro lápiz. Aquí. Ya, estamos en esta situación. Se vende una vivienda, entonces vamos a tener el mundo de que se vendió una vivienda, entonces ya todo lo demás se tiene que ir y es la misma idea de antes. Primero tenemos que condicionar, porque ahora el 18% va a ser el nuevo 100%, porque sabemos que se vendió una vivienda, entonces cuando se vende una vivienda, bueno, vamos a tener que sacarle la esperanza y la desviación estándar a esta tabla, pero cuando se vende una, porque sabemos que no se vendió 0, ni 2, ni 3, simplemente estamos generando el mundo de cuando vendemos uno. Y ya el 0,18 ya no vale, ya no es solo el 18%, sino que es el nuevo 100%. Bien, ¿cómo voy a lograr eso entonces? Dividiendo este valor sobre 0,18. Este valor sobre 0,18, cada uno de los valores, y con eso vamos a lograr que la suma de estos me sume 18%. Bien, vamos. Vamos a borrar todas las líneas que hayamos hecho. Vamos a tener entonces venta de 1, o sea, vamos a condicionar a que x vale 1. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Yendo a cortar esto de aquí. Ahí, nos lo llevamos. Estamos ya en este mundo, como les digo, entonces vamos a sacar las nuevas probabilidades. Y estas van a ser las probabilidades de y cuando x vale 1. ¿Sí? Vamos a decir entonces, ¿cuánto sería la probabilidad? 0,04 dividido en 0,18. Tenemos 0,22. Vamos a ponerlo aquí al 0,22, 0,08 dividido en 0,18
Tenemos 4 novenos, que es 0,44. 0,05 dividido en 0,18. Tenemos 5 partido 18, que es 0,27728. Lo podemos dejar. Y 0,01 dividido en 0,18, podríamos dejarlo como el valor exacto que nos da, que es 0,055 periódico. Pero el tema es que yo tengo que lograr que esto ahora me sume 1 exacto. Entonces mejor aproximémoslo a modo que me dé justo 1. 0,22 más 0,44 más 0,28 me da 0,94. Entonces 1 menos eso me da 3 sobre 50, que es 0,06. ¿Por qué estoy cambiando el valor en lugar de dejarlo como 0,055? Porque aproximamos todos los valores, todos eran periódicos, entonces como aproximamos los valores, tenemos que lograr que esto me dé 1 y no que me sume 0,99 o que me sume 1,01. Bien, ya pues. Y acá tenemos, por lo tanto, una tablita de probabilidades, donde teníamos que el i toma valores de 0, 1, 2, 3. Entonces, i toma valores de 0, 1, 2, 3, con estas probabilidades de i. ¿Bien? Y así, con esto ya podemos tener una tablita, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Que es lo que básicamente esto es una tabla para valores de i, ¿no? Con sus respectivas probabilidades. Entonces lo voy a poner aquí más ordenadito para que nos familiaricemos con lo que estamos haciendo y vamos así contestando a la pregunta. 0,44, 0,28, 0,06 y en total suma 1, porque ya sabíamos que es cuando x toma el valor de 1. Bien, ya, con eso entonces voy a borrar aquí y seguimos por lo tanto con el ejercicio. El ejercicio me preguntaba cuál es el coeficiente de variación o la variabilidad porcentual cuando el x vale 1. O sea, yo hago una marginal, ¿cierto? Con el i de una condicional, de la condición de que el x vale 1 sí o sí. Así que vamos a ir sacando la esperanza del x, si nos recordamos, bueno, no es x en este caso, es y. La esperanza de i es la sumatoria de los i por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Bien, así que tenemos 0, ¿qué probabilidad tiene de ocurrir el 0? 0,22. Más el 1, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene el 1? Más el 2, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? Más el 3, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? Calculamos esto en una calculadora y vamos a obtener la esperanza. Eso nos da 1,18 sería la esperanza. Después, misma idea para la varianza, vamos a necesitar la esperanza del i cuadrado. Entonces, esperanza del i cuadrado sería valor al cuadrado, misma idea, y la esperanza de cualquier función va a ser siempre la sumatoria de la función por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Así que le aplico la función a la distribución, o sea, 0 al cuadrado por 0,22 más 1 al cuadrado por 0,44 más 2 al cuadrado por 0,28 más 3 al cuadrado por 0,06. Vamos a una calculadora y simplemente calculamos esto. Nos da 2,10, 2,1, ¿cierto? Bien, vamos a tener que la varianza de un x o un y, la varianza de una variable aleatoria va a ser la esperanza del cuadrado de la variable menos la esperanza al cuadrado de la variable. Entonces, tenemos la esperanza del i cuadrado, que ya lo sacamos como 2,10, menos la esperanza, que lo habíamos sacado 1,18 al cuadrado. Esa sería la varianza. Así que hacemos 2,10 menos 1,18 al cuadrado y tenemos que nos da 0,7076. Pero nadie nos pidió la varianza, sino que la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a hacer la raíz cuadrada de 0,7076, ¿bien? Entonces, raíz cuadrada de 0,7076 nos da 0,8419.
Bien, y la pregunta era determine la variabilidad porcentual, así que la tenemos aquí. Tenemos aquí que es la desviación estándar 0,8419 y partido en la esperanza. La esperanza la sacamos 1,18. Bien. Y bueno, esto lo puse de manera genérica con X, pero estamos calculándolo sobre Y. O sea, la fórmula realmente de esto, pero consideren que es Y barra. Y todo es la desviación estándar de Y y la esperanza de Y. Bien. Entonces, y esto pasado a porcentaje. Teníamos 0,8419 dividido 1,18 y eso nos da 0,7134. Es decir, multiplicado por 100 nos da 71,34%. El coeficiente de variación toma valores desde 0 hasta teóricamente infinito. Entonces, simplemente tenemos puntos críticos. 10% de coeficiente de variación. Cuando tenemos el 10%, hablamos que los datos son muy homogéneos, o sea que están muy juntos, son muy parecidos entre sí. 33% hacia abajo, simplemente homogéneos, los datos son homogéneos. Sobre el 33% ya hablamos de heterogéneos y 100% homogéneos por debajo y heterogéneos por arriba. O sea, si tenemos un coeficiente de variación del 34%, diríamos que los datos son heterogéneos. Por debajo y por arriba. Bien, y sobre 100% ya es muy heterogéneo. O sea, es una distribución heterogénea. No muy heterogénea porque no está por encima de 100. Distribución heterogénea. O sea que los datos son dispersos. Distribución heterogénea. Datos dispersos. Los datos son distintos entre sí. ¿Bien? Y la pregunta C dice, determine el tipo de relación que existe entre ambas variables. Tipo de relación. Tipo de relación implica la covarianza. Así que nos vamos a llevar esto a una nueva página para hacerlo otra vez. Nueva página. Bien. Así que estamos aquí. Pregunta C. Entonces, como bien ya les dije, el tipo de relación, si me dicen tipo de relación, es la covarianza. Si me hablan de grado de relación, es la correlación de Pearson. En este caso me están pidiendo el tipo. De todas formas, por fines pedagógicos también vamos a sacar el grado y así queda pasado eso también. Entonces, pero en este caso me dijeron el tipo, así que bastaría con la covarianza. La covarianza de XY se calcula como la esperanza de XY menos la esperanza del X por la esperanza de Y. Así que vamos a necesitar de seguro los totales porque vamos a necesitar sacar la esperanza de X y la esperanza de Y. Ojo que no podríamos usar esta esperanza de Y que sacamos antes porque esta era una esperanza condicional. ¿Sí? Creo que no anoté eso, pero eh, lo vamos a escribir igual. Estos son, esto lo vamos a poner aquí, ojo. Esto es una esperanza condicional. ¿Sí? Y ojo, esto es una varianza condicional. ¿Por qué estábamos condicionando a que el x valía 1? ¿Sí? Y vamos a anotar eso. Bien. Así que estos valores que obtuvimos acá también los podríamos llamar de esta forma. Decir que la esperanza de y cuando el x vale 1. Bien.
¿Y cómo sería eso? Sería, bueno, la sumatoria de cada valor de i por la respectiva probabilidad de i, dado que el x toma un valor puntual, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos sacado. Las probabilidades condicionales las sacamos aquí antes, ¿cierto? Entonces, esto también es una distribución condicional. Entonces, esta esperanza de I que sacamos acá es una esperanza condicional, ¿cierto? No son esperanzas normales de todo, así que no nos sirven esos valores. Vamos a sacar las marginales entonces. Vamos a sacar los totales primero. Tenemos, horizontalmente ya lo habíamos sumado, tenemos 5% más 4 más 12 más 4, que tenemos el 25% verticalmente, sería 0,25. Después tenemos 12 más 8 más 8 más 2, tenemos el 0,30. Después tenemos 6 más 5 más 7 más 8, tenemos 0,26. Y el último total, 7 más 1 más 5 más 6, que tenemos el 0,19. Y si sumamos verticalmente y horizontalmente, tenemos que llegar siempre a que es 1. Corroboramos 25 más 30 más 26 más 19. Efectivamente me da 100, o el 100%, que es 1 en total. Bien, así que vamos a sacar las probabilidades marginales para cada uno para sacar esto por parte. Bien, así que vamos primero a sacar estas esperanzas y esta de aquí. Primero podemos sacar esta, la esperanza de xy no necesita marginales, esperanza de xy, vamos a hacerlo por parte. Esperanza de xy va a ser simplemente la sumatoria de esta función combinada por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Entonces, vamos a ir haciéndolo ordenadamente. Va a ser 0 por 0 por 0,05, porque es la sumatoria de cada multiplicación de cada par, 0, 0 y su probabilidad, 0, 1 su probabilidad, 0, 2 su probabilidad, 0, 3 su probabilidad. Multiplicado todo. Pero las multiplicaciones por 0 me van a dar 0, así que esta no la necesito. ¿Mm? Las multiplicaciones por 0 también me van a dar 0 acá. Entonces, porque va a ser 1 por 0 por 0,4, 2 por 0 por 0,12, 3 por 0 por 0,04. Entonces, no lo necesito. Bien, vamos a partir desde aquí. Entonces, 1 por 1 por 0,08, más 1 por 2 por 0,05, más 1 por 3 por 0,01. Después bajamos el otro. 2 por 1 por 0,08, más 2 por 2 por 0,07, más 2 por 3 por 0,05, más 3 por 1 por 0,02, más 3 por 2 por 0,08, más 3 por 3 por 0,06. Bien, así que metemos todo esto a la calculadora, el valor que nos da, y da 2,03. Después, entonces, como les dije, tenemos que hacer las marginales, muy importante. Entonces, como segunda etapa, vamos a sacar la marginal del x, o sea, siendo la marginal, el sacar qué valores toma los valores probables de x, ¿cierto? Y x puede tomar 0, 1, 2, 3. Ya no olvidamos de esas rayas que hicimos para cálculo, porque no es que los sacamos, sino que no las necesitamos para el cálculo de la esperanza de x por las multiplicaciones por 0, pero existen. Así que sí existe una probabilidad de que el x valga 0, tiene probabilidad asociada, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3. La probabilidad de que el x tome un valor puntual, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Con x igual a 0 sería 0,3. Con x igual a 1, 0,18. X igual a 2, 0,32 y x igual a 3, 0,20. Y de aquí podemos sacar entonces la esperanza del x, que sería una esperanza marginal, se llama eso, sumatoria de x por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Y lo que habíamos sacado antes es una esperanza condicionada, porque teníamos cuando el x tomaba un valor puntual, ¿cierto? Entonces, esto es la esperanza marginal.
sin ninguna condición asociada. Vamos a hacer 0 entonces por su respectiva probabilidad, 1 por su respectiva probabilidad, 2 por su respectiva probabilidad, 3 por su respectiva probabilidad. Metemos esto a la calculadora. Nos da 1,42. Entonces, en tercera etapa hacemos la marginal, pero para el i, donde vamos a tener i y su respectiva probabilidad de ocurrencia. Entonces tenemos i vale 0, 1, 2 o 3, que son los arriendos. 0, 1, 2 o 3 y sus respectivas probabilidades asociadas 0,3, 18, 32, 20. 0,3, 0,18, 0,20 y el 2 era 0,32. Ay, y todo eso me tiene que sumar 1. Sí, en ambos casos. Ya, sería probabilidades totales de los i. 0, 1, 2, 3. Ah, me equivoqué. 0, 1, 2, 3 y puse los valores. A ver. 0, 3, 18, 32, 20. Ya, eso está bien. Y acá tenemos arriendo 0, 1, 2, 3, que están aquí, mismos valores posibles y sus respectivas probabilidades totales. 0 acá. Y puede valer 0 en total, 0,25, 0,30, 26, 19. Notamos eso. 0,25, 0,30, 0,26 y 0,19. Ahí estamos. Ahí sí. Así que tenemos que la esperanza marginal de I sería esperanza de I es igual a la sumatoria de I por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Así que tenemos 0 por 0,25 más 1 por 0,30 más 2 por 0,26 más 3 por 0,19. Metemos esto a la calculadora que nos da 1,39. Y así el tipo de relación que existe entonces sería la covarianza. Entonces, por lo tanto, tipo de relación siempre se va a responder por la covarianza. Entonces, como la covarianza era la covarianza entre x e y igual a la esperanza de x y menos la esperanza de x por la esperanza de y, simplemente reemplazo. La esperanza era 2,03 menos la esperanza de x, que es 1,42, por 1,39. Y esto lo metemos a la calculadora, 2,03 menos 1,42 por 1,39. Entonces tenemos 0,0562. Entonces, como esto es mayor a 0, covarianza mayor a 0 significa relación positiva, o sea, a más de una variable, más de la otra. O sea, mientras más arriendo genero, más venta genero. Y mientras menos venta genero, menos arriendo genero. Y la covarianza cuando es menor a 0 es una relación negativa, relación inversa. Y en este caso, ¿qué tipo de relación existe? Existe una relación positiva. ¿Sí? Esa es la relación que existe entre las variables. A más de uno, más del otro. A menos de uno, menos del otro. Cuando es negativa, sería a más de uno, menos del otro. ¿Sí? A menos de uno, más del otro. Bien. Relación positiva, entonces, que van hacia el mismo lado. Bien. Y como les dije, cuando me preguntan por el tipo de relación, es la covarianza. Cuando me preguntan por el grado de relación, es la coeficiente de correlación de Pearson, que no es más que decir la covarianza y partido de las desviaciones estándar. Entonces, vamos a agarrar las marginales que las vamos a usar nuevamente y nos las vamos a llevar aquí a una nueva página. Si me hubieran preguntado entonces por el grado, no se me copió. Ujú. Ahí se me había copiado.
Si me preguntan entonces por el grado, yo hubiera necesitado calcular las desviaciones estándar, que lo vamos a hacer ahora. Entonces, grado de relación va a ser lo que llamamos Rho, coeficiente de correlación de Pearson, correlación entre X y Y. Y eso se saca como la covarianza de X y partido las desviaciones estándar de X, desviación estándar de Y. Bien, y la desviación estándar viene de la varianza de X, que es la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. Entonces, primero vamos a sacar la esperanza del X cuadrado, que es, ya lo vimos igual antes, que sería entonces cada valor al cuadrado por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Hacemos a sumatoria de X cuadrado por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Eso para cualquier función, aunque sea la función 2x más 1, 2x más 1 por su respectiva probabilidad de ocurrencia. O sea, cualquier función lo hacemos así en la sumatoria. Así que vamos a sacarla. Sería 0 al cuadrado por 0,3, que es 0. 1 al cuadrado por 0,18, más 2 al cuadrado por 0,32, más 3 al cuadrado por 0,2. Y eso nos da 3,26. Entonces vamos acá, 3,26 menos el cuadrado de la esperanza, que ya lo habíamos calculado antes. La esperanza era 1,42 al cuadrado. Así que sacamos la varianza. Tenemos 3,26 menos 1,42, pero al cuadrado. Y eso nos da 1,2436. La desviación estándar del X sería la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, saco raíz cuadrada de 1,2436 y me da 1,1152 si aproximamos. Repetimos entonces para la varianza del I, que sería repetir el mismo proceso, o sea, la esperanza de el I cuadrado. Vamos a calcular la esperanza del I cuadrado. 0 al cuadrado por 0,25 más 1 al cuadrado por 0,30 más 2 al cuadrado por 0,26 más 3 al cuadrado por 0,19. Tenemos entonces que esto me da 3,05 menos la esperanza del cuadrado acá, 1,39, pero al cuadrado. Entonces tenemos 3,05 menos 1,39 al cuadrado, que nos da 1,1179. Y si le saco la raíz cuadrada de eso, me da 1,05, desviación estándar de I, 1,057. Bien, y así podemos sacar entonces el coeficiente de correlación de Pearson, que sería la covarianza partido del producto de las desviaciones. La covarianza nos había dado antes, la tenemos acá, 0,0562. La covarianza no sabemos si eso es grande o es pequeño, ¿sí? Es decir, la covarianza es 0, no hay relación, no hay relación lineal, pero no sabemos si es que esto es muy cercano a 0 o muy lejano de 0, depende de los valores de la variable. Así que nos vamos a enterar ahora. 0,0562, que es lo que teníamos aquí, y partido en el producto de las desviaciones estándar, las cuales son 1,1152 por 1,057. Y ahora nos vamos a enterar si es que esto es grande o es pequeño. Es bastante pequeño, la verdad. Se puede ver 0,0562 dividido en el producto. 1,1152 por 1,057. Y tenemos 0,0477. Ya. Y correlación de Pearson es un valor que se encuentra entre 1 y -1. Así que mientras más cercano a los extremos es una relación perfectamente negativa. Eso es el grado. A 1, relación perfectamente positiva. Bien.
Y mientras más cercano al 0% es no hay relación. Cero, no hay relación. No hay relación lineal. Que, ojo, no significa que haya independencia. Sí, cuando hay independencia, siempre la covarianza y la correlación valen cero, pero no significa que sean independientes la correlación. ¿Bien? Así que tomemos eso y, bueno, decimos que el grado de relación es muy bajo. El grado de relación es muy bajo y casi no hay relación lineal. Bien, espero que haya quedado claro y les sea de utilidad. Cualquier duda me la hacen llegar, que estén muy bien.